Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de lenguaje y literatura. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, las disciplinas lingüísticas que estudian los componentes de la gramática de la lengua son la fonología, la sintaxis, la morfología y la semántica, las cuales identifican respectivamente las unidades lingüísticas denominadas sílaba, fonema, oración, frase, proposición, palabra, morfema y significado. Tomando en cuenta esta afirmación, la disciplina que se ocupa del estudio de la estructura interna y los procedimientos de la formación de las palabras es la morfología. Lo que sucede es que la disciplina lingüística denominada la morfología es la que estudia la estructura interna de la palabra, es decir, analiza los morfemas e identifica los procedimientos de formación de las palabras, ya sea por derivación, composición, entre otras. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Morfológicamente, si presentan modificaciones o no en su estructura, las palabras son clasificadas como variables e invariables. Así, a partir de la palabra niño, podemos obtener niña, niños, niñas y niñera. En cambio, la palabra hoy y con no admiten flexión ni derivación. De acuerdo con esta aseveración, seleccione la alternativa en la que hay más palabras invariables. Tenemos aquí ya no hay estantes ni cajas. ¿Por qué? Porque en este caso, primero vamos a analizar alternativa por alternativa. En la primera alternativa nos dice sí, esta obra es muy interesante. En este caso será sí, vamos a ponerle con otro color acá, sí, y luego será muy, acá, muy. Luego en la letra B nos dice pronto viajará con mi hermano. Entonces, como dice pronto viajará con mi hermano, será pronto. Vamos a ponerlo así de rojo. Y luego será con. Luego, en la letra C, dice aquí ya no hay estantes ni cajas. Bueno, en este caso, la palabra será, aquí vamos a ver, aquí ya no hay estantes ni cajas. Será, en este caso, las palabras variables son los adverbios aquí tenemos el aquí, y luego será ya, luego será no, y finalmente, en este caso, ni. Será 1, 2, 3, 4. 4. Y la última, en la letra D, será así resolví este problema ayer. Será así, y finalmente ayer. En la demás hay solamente 2, pero en la letra C hay 4. Nos pide cuál tiene más palabras invariables. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. De acuerdo con el número de morfemas que hay en su estructura interna, las palabras son de dos clases: monomorfemáticas, como azul, papel y cráter, y polimorfemáticas, como amigos, gatitos, altos. Según ello, seleccione la opción en la que aparecen más palabras monomorfemáticas. En este caso hablamos, ahora estoy en mi taller con Luis. ¿Por qué? Primero vamos a señalar esas palabras. Esa palabra será ahora, ahí lo estamos subrayando, en, luego mi, y luego taller, con, y finalmente Luis. Ahí tenemos todas estas palabras. Tiene más cantidad de palabras monomorfemáticas. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Diversas disciplinas configuran la estructura de la gramática. Hablamos de la fonología, morfología, sintaxis, semántica. Más de una se ocupa de sus significados. Considere este enunciado y marque la alternativa que define en parte el concepto de la semántica. En este caso estamos hablando que es la disciplina lingüística que tiene como objeto el estudio del signo lingüístico. Lo que sucede es que se define la semántica como la disciplina componente de la gramática que tiene como objeto el estudio de todo signo lingüístico, es decir, las palabras, frases, oraciones. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El significado de una palabra es producto de la suma de semas o rasgos semánticos. Considere ello y determine cuál sería el rasgo semántico que diferencia sillón de sofá. En este caso hablamos de la capacidad. ¿Por qué? Porque el rasgo que diferencia las palabras referidas es la capacidad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el sillón está hecho para una persona y el sofá para más de una persona. Comparten otros rasgos que son muebles, sirven para sentarse, tienen respaldar, etc. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta.
Los homónimos son palabras que se pronuncian de igual manera pero significan cosas diferentes. Si son de categorías distintas se denominan parciales, si solo se diferencian por su significado se denominan homónimos absolutos. De acuerdo a los conceptos referidos, indicar la alternativa donde aparecen homónimos parciales. Hablamos, haz que tus hijos transporten ese haz de leña. Claro, porque en este caso estamos hablando de la palabra haz aquí. Haz que tus hijos transporten ese haz de leña. Estas dos palabras suenan igual pero tienen significados diferentes. Claro, por eso se llaman palabras homónimas. Estamos hablando de un verbo y estamos hablando en el otro caso de un sustantivo. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los sustantivos son palabras que nombran elementos de la realidad. Según la naturaleza de aquello que nombran pueden ser individuales o colectivos. Esta última clase se subdivide en colectivos, primitivos y derivados. Lea el siguiente texto que nos dice: en la presentación estelar de los integrantes del coro del municipio, los anfitriones ofrecieron bocaditos al alumnado. En ese texto la opción que presenta un sustantivo colectivo derivado y primitivo respectivamente es, hablamos de alumnado y coro. Estamos hablando acá del alumnado y el coro. ¿Por qué? Lo que sucede es que el sustantivo alumnado es considerado colectivo derivado porque se encuentra conformado por un sufijo derivativo que es ado y el sustantivo primitivo es coro. Vale indicar que ambos presentan ideas de conjunto de elementos. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los sustantivos comunes se clasifican en concretos y abstractos. Esta última clase denota una realidad no material, por lo tanto, no es perceptible por los sentidos. De acuerdo a ello, lea el siguiente párrafo e indicar que la alternativa presenta sustantivos concretos y abstractos respectivamente. El texto nos dice: los artrópodos son animales numerosos en el planeta. Entre ellos están las arañas, los insectos. Cada especie se reproduce en distinta estación del año. Los artrópodos más conocidos que tienen complejos sistemas sociales son las termitas y las abejas. En este caso, estamos hablando de arañas, abejas, especie y estación. Lo que sucede es lo siguiente, que los sustantivos arañas y abejas son concretos. Estación y especies son sustantivos abstractos porque no se pueden percibir, no podemos percibirlos obviamente con los sentidos. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los nombres se clasifican en propios y comunes. Considerando esta clasificación, indica la alternativa que presenta sustantivos propios y comunes respectivamente. Nos dice el texto: en su afán de congraciarse con los Estados Unidos, el gobierno de Francisco García Calderón firmó un protocolo mediante el cual el Perú cedía a Chile un depósito de carbón en Chimbote. El documento se suscribió en septiembre, pero Chile en noviembre desconoció al régimen de García Calderón. En este caso, nosotros estamos hablando de, por ejemplo, Perú, Estados Unidos, protocolo y carbón. ¿Por qué? Porque los nombres o sustantivos de países, hablamos de Perú, Estados Unidos, son sustantivos llamados propios. Los sustantivos comunes son protocolo y carbón. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote en la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, indica la alternativa que tiene la secuencia correcta. Primero, nos dice: mediante el intercambio de psicologías el Quijote se va a transformar en un soñador. Es incorrecto. ¿Qué significa intercambio de psicologías? El Quijote es soñador, Sancho Panza realista. Intercambio de psicologías significa que en un momento de la obra Quijote se vuelve realista y Sancho se vuelve soñador. Acá está mal, esta secuencia es incorrecto. Luego, la universalidad de la obra se sustenta en el pragmatismo, es decir, en que Sancho sea realista. No, la obra es universal porque tiene muchos rasgos de la humanidad en el Quijote, en Sancho, en diferentes personajes, no solamente en uno. Incorrecto. Luego, los ideales de Quijote entran en contradicción con la cruda realidad, si es correcto. Claro, porque por ejemplo Quijote es soñador y Sancho realista. Eso sí es verdad. Y esta oposición de ideas, realidad versus el sueño, digamos, ¿no? También hay otra oposición: belleza, fealdad, luz, sombra. Esas ideas opuestas se llaman dicotomías y es una característica del barroco. Y esto ya vino en una pregunta muy interesante. ¿Cuál es una característica del barroco presente en esta novela? Es la que acabamos de mencionar. Muy interesante. Luego, la intención del autor fue encomiarse a halagar. Los famosos libros que habría, no, al contrario, los criticaba, es incorrecto. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta.
En relación con la verdad o falsedad de los siguientes enunciados con respecto a la generación de 1927 en España, marca la alternativa que contiene la secuencia correcta. Nos dice, primero, ¿conmemora el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora? Claro que sí, porque estamos hablando del año de 1927 y ese año, 300 años antes, tricentenario, hablamos de 1627, en este año muere Luis de Góngora. Se está conmemorando el tricentenario de la muerte de Góngora, es correcto. Luego nos dice, ¿emplea la metáfora como influencia de los sismos de vanguardia? Claro que sí. Incluso la metáfora lo utilizan para crear nuevas realidades en el poema. Entonces esto está bien, perfecto. Incluso también estamos hablando de los sismos de vanguardia del surrealismo, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el inconsciente, los sueños, esa realidad que aparece ahí en los sueños. Está muy bien, perfecto. Surge a la par del movimiento ultraísta, que usa la metáfora, y la generación del 98 no. Esto es 1898, y esto es antes, porque generación de 27 es 1927. 27, estamos mal, incorrecto. Adopta la estética y los aportes de la literatura modernismo, no. Los que aportan, los que digamos siguen al modernismo son de la generación de 1898, por algo se llama generación de 98, estuvieron antes de ellos. En este caso, la letra C de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La novia dice, pero yo tengo orgullo, por eso me caso y me encerré con mi marido, a quien tengo que querer por encima de todo. A partir de la cita anterior de la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca, marca la alternativa correcta con respecto a las características del teatro de Lorca o teatro lorquiano. Hablamos del sometimiento del personaje a los códigos sociales, eso es muy importante. Lo que sucede es que en esta cita, la novia, ahí se evidencia cómo el personaje se somete al código social. En este fragmento la novia expresa que se casará y se va a encerrar con su marido por encima de todo. Sin embargo, luego se inclinará por la pasión, ya que se va a fugar con Leonardo. Eso es lo que sucede en esa obra. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marquen la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el estilo de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. El elemento neorromántico en este poemario se pone de manifiesto. Lo que pasa es que ahí es cuando la naturaleza refleja las emociones del yo poético. Lo que sucede es que en esta obra el estilo neorromántico, neo significa nuevo romanticismo, se evidencia cuando en la naturaleza es el espacio que permite al yo poético revelar su estado de ánimo o emociones. Claro que sí. Por ejemplo, en el poema 20 nos dice, por ejemplo, puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribe, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan los astros a lo lejos. Pero tiritan los astros a lo lejos y habla de noche, y es un poema que es triste. Entonces la naturaleza está reflejando en ese poema la tristeza, obviamente del poeta o del yo poético. Entonces está muy bien, es perfecto. Por eso que se habla de un estilo neorromántico, es decir, un nuevo romanticismo, una característica presente en ese libro. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la nueva narrativa hispanoamericana, los escritores innovaron en la forma de presentar el relato, por ello que la narración, presenta cambios continuos de tiempo y espacio. Lo que sucede es que en la nueva narrativa hispanoamericana, que tiene su apogeo en el boom hispanoamericano, más o menos 1960, los narradores innovaron la forma de presentar el relato, por eso no fluye de manera cronológica lineal, sino en fragmentaria. Claro, hay el tiempo circular y etc. En este caso, la letra B es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.